Ahora tú revélanos algo, porque el director nos quiso contar mucho. Santiago, ¿qué hace en la película? Este personaje dirige una radio clandestina, pero qué pasa en esa historia? Interpreto el personaje de Santiago, que es el seudónimo que tenía Carlos Enríquez Consalvi, un venezolano que estuvo implicado en todo esto de la fundación, o mejor dicho, fue como el fundador de la radio Venceremos para el Frente Farabundo Martí. Este personaje, Santiago, desde el inicio hasta el final, está precisamente como la mejor técnica que crea, o la mejor estrategia que crea el Frente Farabundo Martí, es tener una radio propia. Este personaje, Santiago, crea la radio Venceremos, y a través de esos 10 años de lucha, a través de esos años, llega a ser el factor más importante, como el arma, la mejor arma que tenía el Frente Farabundo Martí para poder emitir toda su señal de libertad y de ideas y de bueno, salir del rollo que estaba en esa época con los militares y con la dictadura, ¿no? Es un personaje bastante como muy intenso, y tuve la oportunidad de conocer a Santiago. Él estuvo en la primera escena que tuve, que todavía me recuerdo el texto, que fue la primera transmisión, que decía: transmite Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, emitiendo nuestra señal de libertad para El Salvador, territorio en combate contra la opresión y el imperialismo. Así empezaba él. Transmite Radio Venceremos, voz oficial del FNLN, emitiendo su señal de libertad desde Morazán, El Salvador, territorio en combate contra la opresión y la injusticia. Hoy cumplimos 22 días enfrentando el cerco militar que ha tratado de destruirla. Nuestros compañeros en las trincheras han empantanado este esfuerzo. Salvadoreño, incorpórate en las filas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Y en tu caso más, Gregorio, porque tengo entendido que es la primera vez que tú ves la película, a pesar de haber sido terminada hace más de 10 años. Primera vez que veía la película. Oportunidad que la transmite Amazonia Film. Sí, después de 14 años, ya un poco más de edad, en esa oportunidad tenía casi 22, 23 años. Primera vez que hacía cine, y evidentemente, como te decía ahora, estaba viendo la historia en sí de la película, pero es la historia de vida que vivimos allá, que convivimos allá con esa gente. Entonces te llena de recuerdos, te llena de vivencias, de lo hermoso que fue ese momento. ¿Qué es lo que más recuerda? ¿Qué anécdota tienes de todo este rodaje? A pesar de que ha pasado tanto tiempo, esperemos que te acuerdes, ¿no? Bueno, hubo anécdotas muy alegres, otras tristes, porque mucha gente que trabajó en la película, una vez que veía las tomas o estaba en las escenas, pues las encontraba llorando. Una vez hicimos una escena, no sé si la viste, donde está atacando los soldados y matan a uno de la radio. Entonces, bueno, pasó chévere, terminó la grabación, los aplausos por la buena toma, y vemos a uno que está con las lágrimas en un rincón. Entonces pensábamos que era que la escena había quedado tan buena que le había afectado, y era que resulta que no, que en la vida real así habían matado a su hermano en la guerrilla. Entonces, eso nos pegó un poco, y que es la otra historia de lo que tú vives en una película, que todo es risa y anécdotas buenas. Esta es una anécdota que realmente es la que más recuerdo. Sobre todo que era un tema tan sensible, ¿no? Los primeros años de la guerrilla salvadoreña, quizás todos esos enfrentamientos, toda esa división social que existía en ese momento en ese país. Claro, y que yo contártelo o decirte no puede condensar lo que vives en el momento. Estábamos a frontera de Honduras. Se armó, como bien dijo el director Manuel, pues una especie de cabaña donde convivíamos venezolanos y salvadoreños que trabajamos en la película. Entonces era vivir todo el día con ese fusil en la mano, con las botas, caminar por una selva real, y se oye, y empiezas a comprender esa lucha, empiezas a comprender ese ideal y ese momento, y dices, sí, pudo haber valido la pena. Mi esposa y yo, ella es asistente de dirección y coproductora, fuimos a El Salvador el año 80, después del asesinato de los jesuitas. Asesinaron a 6 jesuitas en una situación que fue una gran emboscada que llaman la ofensiva, noviembre del año 79, y ahí mataron a
6 jesuitas de la Universidad Católica. Ese tema me interesó a mí muchísimo y fuimos a investigar inmediatamente en el carnaval, o sea, al mes y medio de haber pasado eso. Vivimos allá y estando en El Salvador, siguiendo esa historia, en las vacaciones de junio, julio, agosto, vivimos en la universidad, investigamos toda la historia. Entonces llegó a mis manos un libro que se llama Las 1001 historias de la radio venceremos, de la misma editorial de la Universidad Católica de El Salvador. Al ver ese libro, realmente yo comienzo a leerlo. Les puedo decir, aquí está de testigo, que lo leí con una luz, porque en la noche no había luz eléctrica, lo leí con una vela, el libro, lo leí una noche, seguí al día siguiente y lo terminé. Es un libro así de grande de cuentos de los guerrilleros, ¿no? De los de la radio fundamentalmente. Entonces, al leer ese libro, apenas comienzo, me doy cuenta de que conozco a esos muchachos. Resulta que esos muchachos que aparecen, Hernán Vera, Santiago, Richard Izarra, el sobrino de Andrés Izarra, el señor Rich, el tío de Andrés Izarra es el sobrino, un muchacho que se llamaba Pancho, otro muchacho, Grandes Ligas, el que aparece en el baño era otro venezolano, se llamaba Nelson Arrieta en la vida real. Entonces me doy cuenta de que esa gente la conozco yo. No solamente la conozco, había tenido mucho trato con ellos. Este grupo era un grupo de 22, 23, 24 años que tenían en Puerto Píritu una comuna. Y esa comuna la tenían y trataban de hacer cine. Y el grupo se llamaba el Grupo Caos. Entonces ellos decidieron que en Venezuela no había nada que hacer. O sea, en la comuna trataron de hacer algunos cortos pequeños. Uno de esos cortos se llamaba El Veedor. Yo tenía la empresa en Santa Dubigis y ellos venían y yo les prestaba los materiales. Y de pronto, 10 años más tarde, me encuentro que esos personajes están metidos en la guerrilla de El Salvador y que llevan la radio Venceremos a través de ese libro. Y yo me fasciné tanto con esa historia y además cómo los conocía que inmediatamente traté de ponerme en contacto con ellos. Acababan de firmarse los acuerdos de la paz, porque los acuerdos se firmaron en el 81, entonces ya a través de eso fue fácil el ponerme en comunicación con ellos y de ahí vino un proceso de investigación y a los 3 años estábamos haciendo la película. Fuimos muchas veces de preproducción a El Salvador. La película la hicimos en El Salvador, llevamos de aquí de Caracas 20, 25 personas, entre actores y técnicos, 20, 25 personas. Los fundamentales son ellos, ¿no? Amado Zambrano, Alberto Alcalá y después los técnicos, porque realmente muchos actores los conseguimos allí en El Salvador, como habrán notado también por la voz.